Hoy en la conversa vamos a hablar de sistema político. ¿Cómo están? Estoy aquí con Ricardo Hernández. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, ¿qué tal, Esteban? ¿Todo bien por acá? Qué bueno. Oye, en la última semana se ha puesto muy de moda, se ha comenzado, o se ha vuelto a hablar de sistema político. Parece que por parte importante del arco político está interesado en que se retomen ciertas cosas que se conversaron en el Consejo Constitucional. Se han generado ciertos, digamos, episodios que han fortalecido esta idea. El presidente también se ha manifestado. ¿Por qué llegamos a esto? ¿Me puedes contextualizar un poco? Oye, efectivamente que hace un par de meses que se está hablando nuevamente de sistema político, pero yo creo que ya llevamos un buen tiempo. Si miramos con un poquito más de perspectiva, un buen tiempo hablando del sistema político. Ya desde la primera convención constitucional, el primer proceso constitucional, se aparecieron estas ideas de reformular nuestro sistema político desde preguntarse si que el presidencialismo reforzado, que algunos dicen que tenemos hoy en día, es el óptimo, sino que hay que transitar a un semipresidencialismo, o incluso hubo varias voces. Me acuerdo en ese proceso, sobre todo el primero, muy creativos, que incluso querían pasar a Chile a un sistema parlamentario, que a muchos es el ideal, pero dicen, bueno, no es el acorde a la entidad nacional. Parte de nuestra tradición como constitucional, histórica. ¿Sí? Efectivamente, pero yo creo que ya en los últimos tiempos es otro el motivo. El motivo, la verdad, que es el fuerte deterioro que ha tenido el Congreso Nacional. Yo creo que por ahí vuelve a surgir la discusión de modificación al sistema político en general. Después podemos ir ahondando en qué parte del sistema político es donde se está buscando la reforma. Pero han sido un deterioro, sobre todo en la institución del Congreso Nacional, pero también en la relación presidente-Congreso. Hace bastantes años que no han habido leyes de grandes acuerdos, conformación de mayoría es cada vez más difícil tenerlas en el Congreso. Y el debate se está haciendo muy difícil porque al parecer habría dentro del Congreso Nacional actualmente un incentivo más a ser el díscolo, a ser el distinto, más que a alinearse detrás de una idea y plasmarla en un proyecto de ley que requiera el país. Generar mayoría, generar consenso. Correcto. Oye, pero vamos por parte, partamos por el principio, como dice un amigo. Porque, claro, ¿por qué nos interesa hablar de sistema político? ¿Qué es el sistema político? Y para que nos vayamos, para que nos están escuchando, nos vayamos como entrando en materia, el sistema político, voy a aquí usar un concepto que utiliza Roberto Gargarella, que es un politólogo argentino, habla de la sala de máquinas, ¿no? Es aquí donde de alguna manera hacemos que el Estado funcione, que las cosas pasen, es decir, aquello que nos permite dentro de un Estado, como el chileno, que las cosas funcionen, ¿no? Tenemos distintos modelos. En Chile particularmente nos regimos por un sistema presidencial, digamos, aquí para que la gente no lo sepa, hay dos grandes modelos de una mixtura un poco extraña que sería el semipresidencialismo, pero tenemos presidencialismo por un lado, más bien en Latinoamérica y América en general. Con distintos grados, ¿cierto? Muy reforzado, claro, más atenuado, etc. Y con distintas formas, efectivamente, y parlamentarismo, también con distintas formas. Probablemente los que más nos suenan, el parlamentarismo británico, que si se quiere como el modelo más connotado. También tenemos el caso español o el alemán, que podemos hablar un par de cosas que nos interesan al respecto. Pero claro, aquí es donde hacemos que el poder de alguna manera funcione. Es decir, si tú tienes un sistema político que tiene fallas, que tiene problemas, que no se termina de encontrar, es como tener un auto que le falta un repuesto, que tiene algún desperfecto y por lo tanto no funciona. Y eso es un poco lo que estamos viendo hoy día en Chile, ¿no? Que tenemos un sistema político, una sala de máquinas que está deficiente. Ahora, la pregunta es, y ahí lo podemos ir conversando, ¿es un problema de diseño? Es decir, ¿tenemos problemas constitucionales de que nuestro sistema político está fallando? ¿Es un problema de liderazgos? Es decir, que el sistema político en teoría debiese andar bien, pero tenemos hoy día liderazgos políticos que no lo saben utilizar de la forma correcta, no lo saben hacer funcionar correctamente porque quizá el momento genera incentivos distintos para que esto no sea así. No sé qué opinas al respecto. Sí, no, yo creo que hay una conjunción de varios de ellos. Uh-huh. Efectivamente hay una crisis de liderazgo que se junta también con una crisis institucional, la desconfianza general a las instituciones, que no solo pasa en Chile, sino que en otro país. Pero habría que ver con lupa, porque especialmente esto le pega muy fuerte a nuestro Congreso Nacional y esta relación presidente-Congreso. Y al parecer que también habrían fallas de diseño. Y una de las principales fallas de diseño podrían provenir de las reformas de Bachelet del 2015.
de este llamado final binominal que se le puso en su momento, ¿cierto? Y de que era ahí, el gran tema durante los 90, claro, los 2000, como, oye, todos los problemas tienen que ver con el binominal. el gran problema de Chile es el sistema binominal y bueno, así como otros culpables que se fueron a lo largo del camino, ¿cierto? Claro. Y cargándole al sistema binominal los males de Chile, cuando se modifica el binominal pasamos a un sistema proporcional. Y esto agudizó el fenómeno de la fragmentación o la sobrefragmentación en el Congreso O Nacional. más bien otro tipo proporcional, porque el binominal Claro, también tiene cierto grado de proporcionalidad, un proporcionalidad sí, más profundo, digamos. Efectivamente. Sí. Pero esto lo que hizo fue, bajo la bandera de una mayor representatividad de la ciudadanía y de las minorías, y etcétera, lo que hizo fue una sobrefragmentación del Congreso Nacional, al punto que hay más de una veintena de movimientos dentro de cada coalición que hace ingobernable el sistema político. Dentro de cada movimiento también hay distintas sensibilidades y finalmente vamos a llegar a distintos personajes ya dentro del Congreso y ya desde los últimos 3 congresos nacionales la gente ya recordará algunos muy famosos, ¿cierto? Pero ya se empezaron a ser recurrentes. Florcita Motúa. Los Florcita Motúa, ¿cierto? Las Pamela Gil, etcétera. Gaspar Riva, ahora que incluso es vicepresidente de Congreso Nacional a la fecha de este podcast, y que ellos ya finalmente no son la excepción, finalmente se están conformando en un verdadero bloque, como el bloque de los díscolos, de los distintos. De los distintos, etc. El díscolo no siempre es malo per se, pero cuando ya se genera un incentivo a hacer díscolo, el incentivo no está en aportar a que el proyecto sea mejor, defender las ideas, que hay veces que no hay acuerdo y bueno, no habrá acuerdo, porque por el bien del país también hay veces que es mejor que no haya acuerdo. Pero es parte de la democracia, el disenso también. Pero cuando ya esto se transforma en un incentivo a ser el distinto, o sea, yo para poder lucir dentro del Congreso Nacional tengo que ser el distinto, y para poder ser reelecto tengo que hablarle solamente a mi nicho, eso ya empieza a tener cosas muy perjudiciales para la democracia, y esto ya se está sintiendo y resintiendo en lo último tiempo. Claro, y además que aquí yo creo que es siempre importante no mirarnos solo el ombligo y ver qué pasa en otras partes, porque al final del día en eso tampoco es que los latinoamericanos seamos tan creativos, sino que más bien tomamos ciertas experiencias de otros lugares. El problema está en términos, si se quiere, politológicos, cuando uno toma experiencias de realidades distintas, de sistemas políticos distintos e intenta hacer una especie de Frankenstein constitucional o del sistema político que no termina de funcionar. Porque, por ejemplo, un país que tiene un sistema que promueve la representatividad, esto más bien por traumas históricos, ¿no? Que es Alemania. Alemania tiene un sistema electoral, es un sistema parlamentario, pero es un sistema que favorece la existencia de muchos partidos. Claro. O sea, en general, si uno ve el sistema alemán o cómo ha funcionado los últimos años, es raro que exista una mayoría absoluta de un solo partido. Para nuestros auditores, el sistema alemán tiene un parlamento bastante abultado. Sí, son muchos diputados. Y como sistema parlamentario, la mayoría del parlamento forma gobierno. Claro. Ese es como de la característica propia del parlamento. Pongamos en el caso que tuvieran 600 diputados, se requieren 301 para, ¿cierto?, tener la mayoría y ser gobierno. Y en general, sabemos que los dos grandes partidos alemanes, la democracia cristiana y el Partido Socialdemócrata, en general no logran construir una mayoría por sí solos. O sea, requieren un 5%, un 6%, un 7% de los liberales, de los verdes, de pequeños partidos que permiten esta... Pero estamos hablando de un sistema parlamentario, es decir, un sistema que se basa en estos consensos dentro del Parlamento que le dan gobernabilidad al país. Porque si no, no forman gobierno. Entonces, efectivamente. ¿Cuál es el problema que tenemos en Chile? Que hoy día tenemos un Congreso fragmentado, que los alemanes lo tienen resuelto con sus fórmulas, pero con un presidencialismo. Por lo tanto, tenemos enfrentado a un presidente que no tiene de alguna manera nada que ver en términos de su legitimidad con lo que ocurre en el Congreso, a diferencia de los sistemas parlamentarios donde tú tienes que tener la mayoría de los diputados. Y por lo tanto, ¿qué incentivo hay? Si es que tú no lograste en la elección parlamentaria correspondiente tener la mayoría de los escaños en la Cámara y en el Senado para que colaboren contigo. Es muy difícil. Y de hecho, lo que pasa es que los presidentes dejan de gobernar a través de leyes. Claro. Se limitan a administrar, se guardan los proyectos de ley, porque también, desde el punto de vista del presidente, enviar un proyecto de ley ante un Congreso adverso, finalmente es que te desarmen tu proyecto de ley, claro. Finalmente termine siendo otra cosa. Y finalmente los presidentes
si no pueden tener los votos, se van a abstener de mandar proyectos de ley. Claro. Y hemos visto en muchos periodos parlamentarios donde proliferan estas leyes de el día del completo, de la empanada. Para parecer que trabajan. Claro, digamos, ¿no? del Guaso del Sur, del Guaso Claro. del Centro, del Norte, etcétera. Porque no hay grandes proyectos de ley que se estén reformando. El presidente tiene, en nuestro país, recordemos, el ritmo. Él marca un poquito las urgencias, pero Él tiene finalmente... la iniciativa en todos los proyectos de ley que implican presupuesto. Y yo creo que ahí es lo de las leyes importantes, ¿cierto? Claro. Todas las que implican presupuestos, de crear nuevos ministerios, tributarias, etcétera. Cuando pierde, la mayoría tiene un Congreso adverso o ve que sus fuerzas no se alinean, finalmente se abstiene porque no le conviene trabajar con el Congreso Nacional, y eso paraliza finalmente las iniciativas, y como tú dices, las que tienen gasto, y termina paralizando el aparato estatal, y esta sala de máquinas finalmente se empieza a apagar. Y el problema es que hay reformas que son necesarias, y esas se van quedando congeladas. Claro, y hay una frustración ciudadana porque, claro, en las campañas los políticos, a pesar que saben lo que estamos conversando, de que esto va a ocurrir probablemente, en campañas se hacen anuncios, se hacen promesas que luego son incumplidas y, claro, al final... Programas de gobierno que quedan en nada y que también... un triste espectáculo en que el Ejecutivo culpa al Legislativo y viceversa, que en general no sirve para avanzar. Pero ya teniendo un poco claro, ¿cierto?, de qué estamos hablando, qué es el sistema político, ¿cuáles son los problemas? ¿Por qué hoy día es tema? ¿Por qué tanto el primer proceso constituyente como el segundo en el Consejo Constitucional empezaron a revisar esto? Es decir, oye, ya, a ver, Chile tiene muchos problemas, o sea, hay crisis económica, crisis de confianza... ¿Por qué llegamos a la crisis del sistema político? Claro, si analizamos los procesos constitucionales, fueron bastante distintos respecto a cómo se tomaron el sistema político. En el primero fue una creatividad total, o sea, desde... lo más distinto posible. Lo más distinto posible a lo que tenemos hoy día, casi pasar a una asamblea única, eliminar el Senado. Claro. Después reemplazar con una cámara que ni fu ni fa, esta cámara de las regiones. Sí. Que no estaba bien diseñado. El Partido Comunista alejándose alejándose de la izquierda más extrema, como alejándose del parlamentarismo. Claro, tratando de ser articulador ahí de algo. Fue un momento muy gracioso. Pero en cambio, en el segundo proceso constitucional, la verdad que los cambios fueron por otro lado. Ya la creatividad se dejó de lado. Y hubo una especie de diagnóstico común, que el problema era la sobrefragmentación en el Congreso y la relación presidente-Congreso y el debilitamiento de los partidos. Y de ahí surgieron distintas iniciativas que apuntaban a fortalecer los partidos. Ahí podemos ver algunas iniciativas que efectivamente quizás son necesarias de implementar, otras que más bien iban a blindar los partidos políticos más que fortalecer por sí solo la institución. Podemos mostrar ese detalle. Otras que buscaban reducir la sobrefragmentación y aumentar la representación de los partidos en los territorios, y ahí encontramos ideas como el umbral, ¿cierto? Etcétera. Y otras normas antidiscolaje, por ejemplo, que directamente atacaba al díscolo, con propuestas, las más extremas pues, serían las que llevaban a la pérdida del escaño por la expulsión del parlamentario. Y eso, todas esas iniciativas hay que verlas con lupa, hay que verlas con mucho cuidado porque pueden parecer buenas ideas, pero siempre hay que verlas en su contexto. O sea, la expulsión, por ejemplo, para tomar el ejemplo, la expulsión de un parlamentario y que pierda el escaño, podría funcionar en un sistema, por ejemplo, en el parlamentario, podría funcionar, o en un sistema en que la ciudadanía elija al partido, no al parlamentario, pero en sistemas donde elige al parlamento, o por lo menos se vota en parte, se vota en parte por la persona, hace bastante ruido iniciativas así. Y además que, claro, uno piensa también en partidos como los que tenemos hoy día con problemas también, o sea, y también ahí tiene que haber un foco en fortalecer los partidos con bajas democracias internas. Imagínate también el caso que mencionabas de expulsar a alguien. O sea, no sería raro que en algún partido la directiva manejase al Tribunal Supremo del partido y con tal que, por lo tanto, un diputado que se va de la línea lo expulsó simplemente porque es un estorbo, me molesta y que esa persona pierde el escaño. O sea, también hay que tener cuidado y cómo una cosa va ligada con la otra. Yo creo que lo que es fundamental, que cualquier tipo de reforma que se emprenda en esta materia tiene que ser integral. O sea, si vamos por parte, es como descentralizar mediante la creación de gobiernos regionales
que tienen muchos votos, pero no tienen facultades ni presupuesto. O sea, ¿cuál es el sentido? Claro. Son reformas que, claro, el eslogan es muy lindo, ¿no? Oye, descentralizamos, ahora la gente elige a sus autoridades regionales. Pero nos quedamos donde mismo. Acá creo que pasa un poco lo mismo y el remedio puede ser peor que la enfermedad si no lo hacemos bien. Efectivamente, esa es una expresión que incluso surgió dentro del Consejo Constitucional, una vez que ya se revisaron las propuestas de los expertos, donde venían todas estas iniciativas que te estaba comentando, y dijeron, cuidado, que muchas veces estos cuidados del sacristán podrían matar al señor cura. Claro. Por intentar fortalecer los partidos, vamos a tener blindando los partidos actuales. Claro. O por intentar... matar los discos, sacar los discos de la cuestión, vamos a terminar sin autonomía democrática de los diputados. O sea, ha pasado que hay veces que el diputado se sale del partido porque su partido se movió, se salió de la línea de lo que eran las bases del partido. Y entonces, ¿por qué se va a castigar al diputado que se mantuvo en su línea, se mantuvo en la honestidad intelectual con su ciudadanía? Cuando fue el partido el que se corrió del eje ideológico. Entonces, son problemas sí que hay que verlos con lupa y la discusión que se está dando hoy día es revivir alguna de esas iniciativas, claro. Y principalmente, y el problema es que se está mirando la comisión de expertos, lo que analizó la comisión de expertos, pero hay que como digo, el cuidado que hay que hacerlo con lupa. Es decir, si vamos a tomar algo de la comisión de expertos, hay que ver quién lo propuso, de dónde venía la norma, acompañado de qué otros resguardos vienen esas normas, porque no es a tontas y a locas. Claro. Y en ese contexto, de este segundo proceso constitucional, quisimos preguntarle a una experta. Hicimos el contacto con Beatriz Hevia, que fue presidenta del Consejo. Integró en cierto momento la subcomisión del sistema político y nos mandó un audio comentando los principales aspectos de lo que surgió en la discusión constitucional del segundo proceso. Vamos con Bea. Reformar el sistema político es una materia importante para mejorar la inestabilidad y fragmentación que tanto daño le ha hecho a nuestro país. Para eso se requiere analizar bien las causas y pareciera ser que más que reformas al proceso legislativo, que pueden ser accesorias, lo necesario es una reforma al sistema electoral, principalmente disminuyendo la magnitud de escaños que se escogen por distritos, para que quienes sean electos representen a mayorías y no a nichos. La pregunta es si los partidos y parlamentarios incumbentes estarán disponibles para avanzar en esta línea o más bien tendremos medidas parches para dar la impresión de que cambian las cosas sin realmente cambiar nada. Interesante tema el que nos pone Bea, que primero hay que bajar las expectativas, digamos. O sea, acá hay una gran elocuencia que hemos visto respecto de que acá hay un problema de sistema político, pero nosotros hablamos, ¿cierto?, hoy día, al principio de este capítulo, de qué sería el sistema político, y parece que al final no es tanto si es que vamos a reducir el poder del presidente, vamos a pasar a un sistema parlamentario, sino que más bien una cuestión electoral, es decir, de cómo conformamos o cómo facilitamos la creación de mayorías, ¿no? No, ahí Beatriz baja la pelota al suelo, ¿cierto? Sí. Y nos dice, bueno, no es todo el sistema político, sino que precisamente el gran problema es el sistema electoral. Yo creo que eso concordamos. Sí. Pueden haber otras reformas ahí, pero ella utiliza la palabra accesorias, o sea, podrían acompañar también la reforma. Pero la gran reforma que se requiere sería el sistema electoral, reforma que, o sea, es decir, echar atrás la reforma de o la presidenta Bachelet, claro. o cambiarla, la del 2015. Yo creo que ahí está uno de los problemas que no van a solucionar todos los problemas de Chile. Eso ya hay que empezar a bajar expectativas. Puede volver a echar andar la máquina, ¿cierto? Pero no es el gran mal del país y que se viene abajo. Pero sí se requiere esta reforma al sistema electoral. Y ella indica una de las grandes iniciativas. Es decir, sin esa iniciativa, la verdad, lo demás es música. Y ella se refiere entonces a disminuir la cantidad de escaños por distrito. Hoy día podrían haber hay distritos con hasta 8, que eligen hasta 8 escaños. Claro. Eso lo que produce es que los últimos 3 escaños finalmente son personas que salen con un porcentaje de representatividad muy bajo. Claro. Simplemente representan a un nicho específico al cual le hablan constantemente y aseguran el 3%, claro. 4% de votos que necesitan y listo. Y eso fue lo que pasó, por ejemplo, en el primer proceso constitucional. O sea, la mayoría de los que estaban ahí eran personas que eran el más extremo de los, ambientalistas, el más extremo de los feministas, el más extremo del dirigente pesquero, el más extremo de...
el liderazgo que lo pongas era el más famosito y teniendo ese nicho de votos lograba salir electo y por lo tanto llenas el Congreso, llenas el hemiciclo que toma la decisión de personas que no tienen una visión país, no tienen una visión global, sino que simplemente le están hablando al grupito que representan, se transforma más bien en un grupo de lobistas, claro, de pequeños lobistas de intereses muy particulares, más que un político que represente un sector, una región, una localidad, una sensibilidad política. O ideas minoritarias, pero que están agrupadas. En general, por ejemplo, los partidos ecologistas, los partidos verdes en el mundo, nunca son mayoritarios. Pero en general, claro, son un partido que de 100 escaños tiene 5. Por lo tanto, influye o sus votos son clave en algunas reformas que son más bien mayoritarias. Y otro punto importante... Pero ahí, para que la ciudadanía lo grafique. Justamente, no es que salga una persona del Partido Ecologista. Sale un líder ecologista claro. que le gusta proteger tal fauna, o tal ballena, o pesquero, claro, o de la montaña, pero con un nicho muy... Y le interesa ese punto, y no le interesan los otros. Claro. Entonces, y su motivo está en hablarle a ese nicho y no a los ambientalistas claro, de otras regiones, ni moderados, ni más. Y el problema está que al final, esto también, el sistema democrático, la democracia representativa, los partidos son clave. Y por eso uno dice oye, los partidos están mal, funcionan mal, son pésimos, la gente no confía en ellos. Sí, pero por lo mismo tenemos que de alguna manera trabajar en que esto no sea así. Porque sin partido es el Perú de los 90. Una democracia sin partido donde al final del día hay un presidente poderoso y un grupo de intereses representado en un congreso que al final del día no permite llegar a acuerdos, no permite avanzar, son simplemente lobistas de un grupito pequeño que lo puso ahí para que abogara por estos intereses en la Cámara. Efectivamente, mira cómo Bea utiliza la palabra incumbentes. Claro. Cualquier tipo de reforma, en este sentido, va a afectar también a los partidos, o a algunos partidos, claro, y podría beneficiar a otros. Y eso hace que la discusión sea muy compleja. Claro. ¿Cuáles son las condiciones de posibilidad que tiene una reforma cuando, claro, esto puede ser, oiga, usted que salió electo con tal porcentaje de votos, puede que no entre porque vamos a poner umbrales, vamos a poner barreras, se lo vamos a dificultar claro, porque nos interesa que existan grandes mayorías. Efectivamente, entonces por eso hay que tener mucho cuidado de dónde vienen las normas, mirar quién la está proponiendo y no desviarse de la carta de navegación, es decir, que la reforma tiene que ir por el lado de disminuir escaños, en eso yo estoy de acuerdo con el comentario de la experta, disminuir los números de escaños por distrito, yo creo que esa es la medida madre, ¿cierto? Y de ahí acompañada con otras medidas que vayan, como siempre digo, a fortalecer la institución de los partidos políticos, claro, no a blindar los partidos políticos. Esa distinción es súper claro, delicada. O sea, casi un partido, digámoslo, un chileno hace mal la pega, no está representando los intereses, se ha desviado de lo que tenía que ser y gente deja de votar por ello. Eso está perfecto, es parte de las reglas democráticas. Y claro, y si tiene que disminuir su representación o incluso quedar fuera, está bien, esa es parte de la regla. Pero claro, eso no obsta en que las fuerzas que entren tengan cierta musculatura que permitan que realmente estamos ante grupos que representen algo. O sea, por ejemplo, a propósito de partido y representación, también probablemente en las elecciones municipales de este año y en las parlamentarias y presidenciales del próximo, vamos a ver qué ocurre, por ejemplo, con grupos nuevos, con Amarillo, con Demócratas. Son grupos que tienen representantes en el Congreso, pero ¿hay votos detrás de eso? Hay gente que efectivamente, hay grupos a los que representan o simplemente son un grupo de ideas que salieron primero electos, a propósito de los díscolos, ¿no? Por otros pactos y luego se salieron. Ahí también hay un problema que creo que hay que corregir, ¿no? Efectivamente, y que incluso han llegado a conformar una especie de bancada al centro actualmente. Y que estaban por grupos o por radicales y que provienen de distintos partidos, efectivamente, de distintas sensibilidades, y finalmente terminaron agrupándose al centro, un centro que está vacío actualmente. Claro, de dirigentes. Y que se fue llenando esto por estos renuncias de partidos por los cuales fueron electos y se van conformando nuevos movimientos, ahora están tratando de conformarse como partido. Recuerdo también otra norma de la discusión constitucional que era la rebaja, también estaba la rebaja de los escaños por distrito, pero también estaba la rebaja de parlamentarios. Claro. Se había llegado al número 138. Claro, así, ¿no? Porque originalmente, si vamos a la Cámara de Diputados, teníamos 120 diputados antes de la reforma del 2015, pasamos a 155 diputados. Como estas fórmulas mágicas, números mágicos. Y que de hecho fue 154 y agregaron un escaño agregaron ahí para arreglar sí, ahí lo último.
Y la propuesta constitucional, la segunda, venía con esta propuesta de 17 escaños menos. Yo lo veo con buenos ojos, si bien no se juega la vida en más o menos parlamentarios, no hay un número, una fórmula mágica, cualquier fórmula va a ser una estimación, siempre va a ser una especie de proporción, cálculo según la población. Pero siempre yo creo que es bueno también estar mirando la austeridad de nuestro Congreso, el número parlamentario. Y aparte, en general, yo creo que aquí lo hemos conversado en instancias, ¿no? Un Estado más pequeño, más austero también, en general, repercute en un menor gasto público y también que las personas tengan más libertad. Es decir, que todo tenga que depender de la cantidad de funcionarios públicos que tenemos, me parece que va contra la libertad individual de las personas y por lo tanto un tipo de esta reforma, al menos a nosotros acá, nos gusta harto, ¿no? Nos gusta harto porque no olvidemos que no es solo ahorrarse, no sé, la remuneración del parlamentario. Eso también viene acompañado de sus asesores, la disponibilidad del Congreso. También podría ayudar al mismo fenómeno que estamos hablando. O sea, reducir el número de escaños por distrito también podría venir acompañado entonces de menos parlamentarios per se. Y también no olvidemos el financiamiento de la política, que hoy día es financiar la campaña, ¿cierto? O sea, no es solo la remuneración del parlamentario que uno se ahorra, sino también otras externalidades que hay que tener en consideración a la hora de agregar 10, 15, 20 o reducir 17. Y ese otro gran tema que no vamos a alcanzar a conversar hoy, también el financiamiento de la política. Es decir, hasta qué punto el financiamiento público de todos los partidos, al final del día, estos candidatos que van a cada elección porque de alguna manera se encaja con lo que le devuelve el CERVEL luego de los votos. O sea, pensemos en Marco Enrique Minami, digamos, por un caso así famoso. Arman verdaderas casi empresas para recibir este dinero, estos fondos públicos, casi de mentira. Son candidaturas testimoniales, pero que tienen... Que reciben recursos públicos, y eso no es gratis, digamos, políticamente. Que también viene de esta reforma del 2015 que probablemente también habría que revisar. Sí, oye, y otra cosa que es importante, que al menos a mí me llamó la atención cuando revisábamos, ¿no?, las notas del Consejo, que se fue discutiendo en esa instancia, es un elemento que también podríamos profundizar más adelante, de participación ciudadana. Es decir, esta reforma, más allá de intentar fortalecer la gobernabilidad por sobre la representatividad que tenemos hoy día, también de qué forma las personas que hoy día se sienten un poco alejadas, que no ven el proceso político como algo que les influye en su vida, las involucramos más, ¿no? Es decir, esta de propuestas populares de ley. ¿Cómo ves tú eso? O sea, porque al final yo creo que son alternativas que también hacen que personas que a veces ven el proceso político como algo lejano, como algo ajeno, como problemas de gente que está discutiendo acusaciones constitucionales en el Congreso, cómo yo me involucro y siento que influyo cuando pareciera ser que la naturaleza, ¿cierto?, de la democracia representativa es que me representen y no lo están haciendo. Claro, está la visión de que el ciudadano participa en las elecciones periódicas, ¿cierto? Que cada 4 años por el presidente, claro, ¿cierto? Y eso es la democracia, votar y punto. Y la elección de alcalde. Que también tiene sus complejos. Es decir, hemos tenido años donde hemos tenido casi una elección por año e incluso más. Años que hemos tenido 2 elecciones. Claro, el último año más de 15 elecciones probablemente. Y que también eso ha generado una especie como de rechazo o cansancio en la ciudadanía de las elecciones. De tanta democracia. De tanta democracia y de cargos que hay que llenar, realmente, claro, papeletas. Pero sí, efectivamente, el ciudadano también, o parte de la ciudadanía, reclama por más espacio de participación. Y tímidamente han habido intentos de organismos, por ejemplo, de participación dentro de los ministerios, dentro del Ejecutivo, que los llamados COSOC, claro, que ha sido un fracaso total. Que todo el mundo dice que no sirven para nada. No sirven para nada, son testimoniales. Otros son los casos en el proceso constitucional se abrieron estas famosas, distintos canales de participación, pero la más famosa sin duda fue las iniciativas de norma, donde la gente podía cargar su iniciativa y cada iniciativa podía recibir votos, y si alguna pasaba cierta cantidad de votos, firmas, claro, adherencias, como lo querían llamar, discutida. Pasaba a ser discutida como una propuesta más. En este caso, si lo pasamos al Congreso, pasaría como una moción o mensaje, claro, distinto, ¿cierto? Moción ciudadana, digamos. Una moción ciudadana. Lo que tiene también sus pros y sus contras. Como iniciativa puede ser un camino interesante a ver. El problema está que a veces, una iniciativa es presentada, lo que pasó en la discusión constitucional es que se presentaba una iniciativa con una línea política A,
inmediatamente se presentaba la opuesta y después iban compitiendo en las firmas y llegaban casi empatados con las mismas firmas. Y bueno, ¿cuál es la que hay que discutir? Claro, recordemos el primer proceso constitucional, me recuerdo esta iniciativa con Mi Plata No, Claro. que defendía la capitalización individual de los fondos, que fue la iniciativa por lejos más votada por la ciudadanía y casi que ni se entró a discutir, porque Llegó, se votó y se rechazó de inmediato, claro. Claro, no quedó nada de ello. Pero era la regla del juego en ese momento. Entonces, por eso digo, hay pro y contra de estos mecanismos. Hay mecanismos más serios, claro, más sistemáticos. Bueno, habría que estudiarlo, yo creo que es interesante. Uruguay, por ejemplo, tiene mecanismos de participación ciudadana más... O sea, claro, es una comunidad política, si queremos, más pequeña, más homogénea, pero que los tiene. O sea, alternativas tenemos. Sí, y hay que mirarlos con bastante interés, de que hay que ir avanzando en ese sentido, pero con seriedad. Sí. Tampoco caer en que nos vamos a transformar en una Atenas ideal, Claro. Que nunca existió. Además, sí. Y que vamos a estar discutiendo, ¿cierto?, en los foros, en las plazas públicas, las políticas que se tienen que implementar. No se trata de eso, se trata de instituciones más serias que funcionen, una especie de cuenta pública más seria de lo que existe hoy, que más que simple discurso, ¿cierto? Un PPT y presentaciones de las autoridades. Y también no dejarse engañar por ciertas iniciativas que buscan, a través de la iniciativa popular, interrumpir procesos democráticos, Claro. siempre en su debido con objetivos claros. objetivos claros, no inmiscuyéndose en la actividad parlamentaria. No olvidemos que, bueno, son los representantes y a veces ciertas intromisiones podrían hacer presiones indebidas dentro del Ejecutivo, como lo hemos visto en el tema de los retiros, claro, cuando hubo estas presiones, sí, claro, y sucumbió finalmente el parlamentario, no tenía cómo rechazar, no... Claro, o sea, como aferrarse al principio de austeridad o al principio de responsabilidad había fiscal. Que votar a favor, porque claro, efectivamente. Oye, este es un temazo. Vamos a seguir discutiendo. Vamos a probablemente en otro episodio a ver quizás el detalle, digamos, cuáles son las iniciativas que la están llevando en la discusión. También podemos traer a colación otras alternativas. Aquí el sistema comparado también nos permite ver qué otras cosas funcionan en sistemas parecidos al chileno y que podríamos adaptar. Hay que recordar también que es bien escaso el número de reformas electorales que se llevan a cabo en el mundo, porque claro, como comentábamos, los incumbentes son más bien reacios porque las reglas generalmente los favorecen. Pero bueno, eso quedará para otra oportunidad. Esto ha sido La Conversa, conmigo, con Esteban Montaner, con Ricardo Hernández, y nos vemos en un próximo episodio. Gracias, Esteban. Muchas gracias. Chao.